Hola a todos, en 5 minutos comenzamos y quiero que me confirmen si pueden ver la presentación y escuchar lo que estoy hablando. Hola a todos, ¿nos pueden confirmar si nos escuchan y pueden ver la presentación? Así comenzamos. Sí, se escucha perfecto. Genial, muchas gracias. Buenísimo. Buenos días, mi nombre es Natalia, soy residente de primer año del Servicio de Cirugía Infantil del Hospital Sepsi en Santiago del Estero. Voy a estar dando junto al doctor Nesples, que es el coordinador del Servicio de Cirugía Infantil escroto agudo. Bien, el escroto agudo es un síndrome en donde el chico, muy frecuente en pediatría y consultado en urgencia. Los chicos ingresan por dolor escrotal acompañado de signos inflamatorios como edema, enrojecimiento, aumento del tamaño del escroto. Hay varias causas que los generan, pero el diagnóstico tiene que estar enfocado a descartar una torsión testicular o del cordón espermático que puede generar la pérdida del mismo. La mayoría de los casos está dado por 3 cuadros clínicos, que es la torsión de testículo propiamente dicha. Esto se da mayormente en adolescentes, pacientes de mayores de 11 años. La torsión de apéndice o intraescrotales, que son pacientes menores de 11 años generalmente. Y la orquitis o epididimitis
que se da en ambos casos. Todos ellos dan el 95% de las causas de escroto agudo. La torsión testicular. Bien, tenemos dos formas o presentaciones de torsión testicular. Uno es en la edad perinatal, antes del nacimiento o los primeros 30 días, que es del cordón espermático o extravaginal, va a comprometer la túnica vaginal. Y la otra forma es la intravaginal, que se da en niños más grandes, en donde lo que se torsiona solamente es el cordón y es por una alteración en la formación de la túnica. También llamado intravaginal. La torsión testicular perinatal se produce, como dije anteriormente, antes del nacimiento, los primeros 30 días posterior a él. Es una entidad rara, son solamente el 5 a 12% de las torsiones testiculares que se dan en la infancia. Generalmente son unilaterales y afectan el lado izquierdo. La presentación clínica va a variar de acuerdo al momento en el que se produce la misma. Estoy esperando a que pase la diapositiva. Ahí va. Si la torsión se genera mucho antes del nacimiento, o sea, meses, vamos a ver un testículo ausente o rudimentario. Si se produce semanas antes, el testículo va a ser indurado, indoloro, pequeño y va a estar ascendido. Si se produce días antes del nacimiento, vamos a tener un testículo enrojecido, indurado, también va a ser indoloro y va a estar aumentado de tamaño. Puede ser de igual o mayor tamaño que el testículo contralateral. A ver si avanza. Está como lenta la... Si la torsión se produce horas antes del nacimiento, el niño va a nacer con un cuadro clínico de escroto agudo. El testículo doloroso, aumentado de tamaño, enrojecido. Y si se produce posterior al nacimiento, va a nacer con un testículo normal y posteriormente va a desarrollar el cuadro clínico de escroto agudo. Ahora, ¿qué hacemos? Siempre hay que hacer una cirugía. Esta la vamos a hacer de urgencia o de manera programada. Va a depender el cuadro clínico del niño. Si la torsión testicular se produjo alejada del nacimiento, días, semanas antes, podemos llegar a estudiarlo y programarlo, compensar al chico antes de hacer la cirugía. Ahora, si la clínica es de un escroto agudo, lo ideal es hacer una cirugía de urgencia porque si es una torsión testicular, podemos llegar a salvar ese testículo. ¿Cuál es la vía de abordaje? Generalmente se utiliza la vía escrotal para la torsión testicular y vamos a utilizar solamente la vía inguinal cuando sospechemos otra causa, una hernia inguinal o un tumor. ¿Exploramos y fijamos el testículo contralateral? No, no está indicado. En estos chicos la torsión testicular se produce en el descenso, por lo tanto es muy raro que generen una torsión testicular por esta causa. Tienen el mismo riesgo que cualquier otro chico que nace con ambos testículos normales. Puede ser que se torsionen los dos testículos de manera sincrónica, sí, pero es muy raro y ya van a nacer con ello. La torsión testicular en el lactante y el niño mayor puede afectar a cualquier edad, pero alcanza un pico entre los 12 y los 18 años. El factor que lo predispone es una malfijación del mismo. Lo normal es que el testículo y el epidimo se fijen en la pared posterior y la túnica vaginal lo rodee por delante. En estos chicos la túnica lo rodea por completo, permitiendo la torsión del mismo. Mucho menos frecuente es que se torsione solamente el testículo sin afectar el epidídimo. Ahora va a aparecer la imagen cuando...
Ahí podemos ver la imagen de la torsión testicular extravaginal, intravaginal para el B, o propiamente del testículo. Esta es muy rara, solamente se produce en un 5%. Factor que desencadena la torsión testicular es una contracción sostenida y brusca del músculo cremaster. Esto puede ser dado por el frío, el ejercicio, un traumatismo o incluso la excitación. Siempre en chicos predispuestos que tienen la malformación en bajo de campana. Entonces, ¿el traumatismo puede generarnos la torsión? Sí. Y el traumatismo per se también puede ser causa de un escroto agudo, pero para pensar que el traumatismo me da un escroto agudo, tengo que ver el hematoma en la pared. Si no tengo el hematoma, no puedo dejar de sospechar en la torsión testicular. Las manifestaciones clínicas van a ser, como dijimos antes, dolor, aumento de tamaño, enrojecimiento, pero también vamos a tener otros elementos, sobre todo en las primeras horas, que nos van a hacer acercarnos al diagnóstico de torsión testicular. Por ejemplo, las náuseas y los vómitos, que van a ser nuestro síntoma sistémico por estimulación refleja del ganglio celíaco. El dolor va a ser muy, muy intenso. El chico entra rengueando al consultorio, no permite su examen. El testículo además puede adoptar una disposición transversal o perder el eje del epidídimo. También puede estar ascendido. Ahí vemos el testículo de manera transversal. Y algunos signos que tenemos que tener en cuenta son la búsqueda del reflejo cremasteriano, que es la palpación en el muslo, en la cara interna del muslo, que genera la contracción del cremaster, haciendo que ascienda el testículo. Esto va a estar ausente en la torsión testicular y presente en la orquitis o en la torsión de hidátil. Y el signo de Pren, que es al elevar el testículo afectado, genera alivio del dolor. Eso es un signo de Pren positivo. Eso se da en la orquitis y en la torsión de hidátide, no así en la torsión testicular. Entonces, como conclusión, para torsión testicular tenemos que tener dolor testicular, vómitos o náuseas, ascenso o pérdida del eje del testículo y ausencia del reflejo cremasteriano. Hay métodos complementarios que nos pueden ayudar, la transluminación, el examen de laboratorio o estudios por imágenes, pero siempre tenemos que tener en cuenta que ninguno de ellos es 100% certero y no nos puede retrasar el tratamiento. Si sospechamos o tenemos dudas de que puede llegar a ser una torsión testicular, no hay que esperar a que llegue el ecodoppler para hacerlo, sino actuar directamente. ¿Puede dejar secuelas? Sí, hay estudios realizados al respecto. Este es una revisión de artículos en donde vieron que el testículo afectado, la supervivencia del mismo va a estar dado por la cantidad de rotaciones del testículo y la duración de la torsión. Eso nos va a dar si está necrosado o no. Pero además vamos a tener efectos post desrotación, por isquemia o por estrés oxidativo, porque también se rompe la barrera hematotesticular generando anticuerpos antiespermatozoides que pueden incluso afectar el testículo contralateral. La función endocrina se estudió que no parece alterada en ningún caso, pero sí la fertilidad, ya sea por estos anticuerpos o por la reperfusión. Entonces el testículo torsionado puede terminar en una orquidectomía o una orquidopexia. La orquidopexia va a generar isquemia por reperfusión. Vamos a tener anticuerpos que van a afectar el testículo contralateral y todo esto puede alterar la motilidad, morfología o el recuento final de espermatozoides. Todos estos estudios no están hechos de manera fidedigna, son recuentos muy, muy chicos.
y en casos donde se busca la fertilidad, entonces no está muy claro si es así que se genera, necesitan más estudios para determinarlo. De torsión manual. No me pasa la imagen. Ahí está. La detorsión manual fue descrita en 1893 con el objetivo de aliviar el dolor y restablecer el flujo. Actualmente, la opción terapéutica de la detorsión manual con una posterior cirugía o la cirugía de urgencia es controvertido. Hay algunos que prefieren una sobre otra, pero si bien va a estar dependiendo del estado del paciente, el tiempo de evolución y la experiencia del cirujano, es muy importante tener un ecodoppler control a mano para poder realizarlo. Entonces, tendríamos que realizar la detorsión, hacer la ecografía. Si esta es normal y el alivio es completo, podríamos hacer la cirugía electiva. Ahora, si la ecografía o el alivio no son completos, sí o sí tenemos que ir a una cirugía de emergencia. Hay un estudio que se realizó en el 2019 en Portugal, retrospectivo por 5 años, en donde tuvieron una tasa de torsión residual del 26%, en chicos en donde no tenían alivio completo del dolor o el ecodoppler era anormal. Entonces, ellos distorsionaron 58, manualmente 58 torsiones, tuvieron alivio completo en 22, le realizaron ecografía y con una ecografía normal no tuvieron tasa de testículo residual. Ahora, cuando la ecografía fue anormal, tuvieron 2 torsiones residuales, y cuando el alivio fue incompleto, pero la ecografía normal, también hubo un testículo residual torsionado. No sé si está marcando. Como conclusión, la detorsión manual tiene 2 indicaciones. Por un lado, mejorar la reperfusión tisular y ganar tiempo hasta poder realizar la cirugía. Esto es si estamos muy alejados de un centro quirúrgico y lleva varias horas de evolución, podríamos intentar una detorsión manual hasta trasladar al paciente. Y por otro lado, diferir la cirugía evitando una cirugía de urgencia, siempre y cuando tengamos un control ecográfico inmediato que sea normal y el chico manifiesta alivio completo del dolor. Torsión de los apéndices intraescrotales. Bueno, hay 4 tipos de apéndices. Los más frecuentes son el apéndice testicular o Cecil de Morgani y el del epidídimo o pediculado. Estos generan casi el 100% de las torsiones apendiculares. Suelen comenzar de forma insidiosa, el dolor es escaso o moderado, permite la palpación, el examen físico. A veces incluso lo podemos observar por transluminación. Y con el transcurso de las horas puede aparecer hidrocele reaccional, edema en la pared escrotal, lo que nos va a complicar el diagnóstico y sospechemos de una torsión que termine en cirugía, en donde podemos ver el epidídimo torsionado. Si no, el tratamiento es sintomático, se basa en reposo relativo, analgésicos y antiinflamatorios. Para la epididimitis, orquitis u orquioepididimitis, tenemos varias causas: infecciones bacterianas, virales, traumatismos, enfermedades autoinmunitarias que lo pueden generar. El cuadro clínico es similar al anterior, de comienzo insidioso, el dolor es escaso a moderado, va a ser de varios días de evolución y el chico va a permitir la exploración. A veces puede estar acompañado de fiebre y disuria. El tratamiento que usamos y que está indicado es el antibiótico, pero hay estudios que
están viendo que por ahí no es tan necesario, que con un puro cultivo, una orina normal y ausencia de malformaciones urológicas podríamos no usar antibióticos porque la mayoría de las veces está por infecciones virales. Otros diagnósticos diferenciales son la hernia inguinal atascada o estrangulada. Vamos a tener otro cuadro clínico, un escroto diferente, puede tener antecedentes de esta hernia que va y vuelve, un hidrocele o hematocele agudo o tumor testicular. Entonces, ¿qué hacemos con un chico que viene por un cuadro de escroto agudo? Siempre tenemos que sospechar la torsión testicular y tenemos que hacer un diagnóstico rápido y preciso. Tenemos score que nos ayudan a sospecharlo. Tenemos el VALS, el TWILS, el ICE. Hay estudios que lo avalan, que estos scores son fidedignos y nos ayudan mucho a acercarnos al diagnóstico. Y hablan de la duración del dolor menor a 24 horas, de las náuseas o vómitos, que tiene que tener un testículo ascendido, un reflejo cremasteriano normal, dolor a la palpación superficial testicular, un testículo aumentado de tamaño, o el dolor abdominal, que esto también es importante, cuando el chico solamente viene por dolor abdominal, hay que sospechar también un escroto agudo, sobre todo en los adolescentes que les da vergüenza manifestarlo. Y entonces, con cualquiera de estos 2 o 3 puntos, tendríamos que pensar en una torsión testicular y derivar o interconsultar con cirugía. Como tabla final, entonces tenemos un escroto agudo, pensamos en una torsión testicular, vamos directamente a cirugía, no necesitamos la ecografía si la clínica nos habla de torsión testicular. Si tenemos otra sospecha, no sospechamos de torsión y pensamos que es una orquitis o una torsión de Higati, entonces hacemos tratamiento médico. Y solo en caso de duda usaríamos el ecodoppler si lo tenemos. Y si no lo tenemos disponible, iríamos directamente a la cirugía o a la consulta con cirugía. Bueno, muchas gracias. No sé si hay dudas. ¿El doctor quiere decir algo? Pueden activar los micrófonos si quieren preguntar algo. ¿No hay preguntas? ¿No quieres decir nada? Bueno, muchas gracias.